que se ha dicho ya casi todo, y de un autor también que se ha dicho casi todo, sino todo, es pues, Julio Cortázar y su novela Rayuela, que hoy es la víctima de conversaciones con nadie. Quizás la pregunta para uno, la que uno se haría es ¿cómo se lee Rayuela después de tantos años? Porque pues, fue una novela que uno leyó cuando joven, ¿no? Y cuando uno la vuelve a encontrar, pues existen dos posibilidades, o la que dice César Aira, que ya no conmueve, ya no interesa, ¿sí? O la de volver realmente a reencontrarse con el escritor que en cierta forma lo inició a uno por el camino de la lectura, ¿no? Lo que pasa es lo mismo que con Andy Warhol. Qué pena la comparación con Warhol. Pero entonces uno ve hoy la obra de Andy Warhol y uno encuentra que ya todo eso está superado. Hay una serie de gestos, de guiños, incluso de frases del mismo Warhol que ya se han dicho tanto, ha sido tan copiado, tan manipulado, tan manido, que ya no le sabe a uno a nada. Pero tiene la ventaja, y lo digo porque tiene la ventaja de que Warhol fue el primero que lo hizo, Lo mismo pasa con Cortázar. Exactamente. O sea, la bohemia parisina. Y es muy fácil reconocer en escritores cuando están muy impostados de ese afán, claro, de ser cortasarianos, ¿no? Se nota mucho Si hay alguien que haya creado una escuela de imitadores en nuestra lengua, es Julio Cortázar. Sí. Porque gusta, atrapa de entrada, pero entonces también le da a uno la idea, le da a uno la impresión de que uno puede hacer esas cosas porque las siente muy a la mano, muy familiares, ¿no? No solo en la novela, que todos hemos tenido un grupo de apoyo, una terapia de choque medio intelectual, en la que nos reunimos para beber y para hablar de la música que nos gusta y para sentirnos amargados con la vida, el Club de la Serpiente. Es decir, todos hemos tenido nuestro Club de la Serpiente. Algo que creo yo para todos los que han leído Rayuela es que es la única novela que uno está obligado a releer, porque como tiene dos formas, por lo menos dos de entrada, dos formas de lectura, aparte de las múltiples lecturas que pues, proponía Cortázar, claro, que ya eran también desconocidas a él. Entonces hablemos un poco de eso, cómo es la primera lectura que digamos se deja leer fácilmente del capítulo 1 hasta el 73, sí. Y la otra que propone pues con ya ese sentido ya de Rayuela, ¿no? De jugar ya entre cuadros, ¿no? Voy a cometer una imprudencia para contestar esa pregunta, y es que la primera forma de lectura me parece que es una especie de engaño o de treta que usa Cortázar para eludir la responsabilidad de contar un argumento. La segunda manera de leerlo es ese desorden aparente que propone Cortázar, de un salto de un capítulo al otro en total desorden. Me parece que sí es la manifestación del argumento de la caída de Horacio Oliveira. Bueno, caída, digamos, como sucumbe Horacio Oliveira, que tiene que retroceder, volver a su patria. En la segunda manera de lectura, pero digamos parece que sí se está respondiendo con digamos un que argumento. Tanto en la una como en la otra, tanto en una como en otra, la historia es la misma. Oliveira está en París, claro, y el retorno a Buenos Aires, Argentina, y de hecho el final de la primera forma de lectura es mucho más trágico que el de la segunda, claro, no se recuerda, por supuesto. Pero en la primera, o sea, él muere sin esperanza, o sea, él se tira, ¿sí? Y asumimos que él muere sin esperanza. En la otra, él se levanta y termina siendo un juego. Exactamente. ¿Sí? Ahí volvemos a hablar de la parte lúdica y esa parte, digamos, de ver la literatura como un divertimento constante, ¿no? Sin duda. ¿Sí? Porque él aprendió eso de las vanguardias, que es una lección que todos deberíamos aprender de las vanguardias. Es que las vanguardias se tomaron siempre muy en serio, y es raro porque los mismos vanguardistas se tomaban sus rifirrafes y sus jugarretas, se las tomaban muy en serio, y Cortázar no. Y es uno de los que mejor aprovechó la vanguardia en nuestro idioma, porque nunca dejó de jugar. Entonces, por proponer varias lecturas, a mí me impresionaría, por ejemplo, y no lo he hecho, quizás en este tiempo que estamos celebrando el centenario de Cortázar, habría que asumir, por ejemplo, la tercera parte de Otros Lados, la parte de Morelli, este personaje de Morelli. Es la que completa la segunda lectura. Completa la segunda lectura. Que es la que hace... Perdón, señor. Pero es la que nos permite también conocer a ese Cortázar que está inquieto por lo estético, ¿no? Y que usa así a su personaje Morelli, a ese mito que es Morelli, claro. para... creador de mitos. Para
para teorizar también, ¿no? Sí, aunque la teoría de él también está muy cerca de lo que quiere hacer con Rayuela. Piense que Morelli también explica un poco el funcionamiento de esta máquina que es Rayuela, ¿no? Sí. De hecho, él tenía ya unos textos, le había escrito unos textos previos a Rayuela sobre una máquina de escribir o para escribir, ¿no? Sería, eso sí lo rescata en La Vuelta al Día en 80 Mundos, pero el texto es anterior a Rayuela, donde habla de una máquina que puede escribir, no muy a la forma de Macedonio Fernández, que tiene una máquina para hacer novelas, ¿no? Que Piglia claro, nunca más Piglia en conversaciones con nadie. La ciudad ausente Piglia que sí, claro que sí. recupera toda esa historia y hace pues esta novela, ¿no? Bien, hay dos... bueno, quería decir algo sobre Morelli y sobre la última parte de la novela. Me parece que es un libro unitario, perfectamente puede, si se quisiera publicar como una novela sola, sin las otras dos partes que la anteceden, sería perfecto, o sea, quedaría muy bien, porque es un libro que puede leerse como una serie de ensayos, de recortes, muy a la manera también de Burroughs, ¿no? De hecho, y pegar. De hecho, ahí alguna vez hablábamos, Darío, de usted sigue sosteniéndose, digamos, en el Cortázar contista, ¿no? Siempre, sí, me parece que ahí fue donde ahí fue donde dio la más alta puntada como escritor. Pero en Rayuela, por ejemplo, que es la novela, digamos, la de la punta, ¿no? En Rayuela uno puede ver estos capítulos que son todos un cuento, o sea, por sí mismos son un cuento. Pienso yo, no sé si lo encuentre, pero creo que es el 23, sí. El capítulo 23 donde él habla de un personaje enigma porque nunca más vuelve a aparecer, sí. Que es la Madame Trepat, la pianista. Sí. Sí. Y todo ese capítulo es por sí mismo. De Trepat. Sí. Y todo lo que sucede con ella y ese encuentro y ya esa condición, digamos, o trae más bien a colación en la novela al Cortázar cuentista, ¿no? Y ese Cortázar cuentista está en sus novelas, igual no nos podemos separar. Sin duda alguna. ¿Sí? Y Rayuela, de hecho que la estructura, la forma de la novela sea como es porque también Cortázar, supongo yo, se sentía mucho más cómodo, y eso ya lo digo yo pues muy atrevidamente, pero mucho más cómodo escribiendo capítulos en forma de cuentos, ¿sí? Con esa, sin salirse de su propia teoría del túnel o su propia teoría de la esfera, de que el cuento era esférico. Pero en Cortázar, en Rayuela se ve mucho más la teoría del túnel de la que él habla en las obras críticas en el 1, ¿no? Como uno de las obras críticas en la que él dice que es un poco destruir y a partir de la destrucción construir, ¿no? O sea, él tenía, habla de su forma de componerlo, que el lector, ¿no? Empiece también a construir. Él tenía ahí su mapa de lo que quería hacer Rayuela, pone una serie de hojas y capítulos y destruye completamente todo y hace una nueva maquetación y ahí se construye el libro, ¿sí? A partir de un argumento muy simple, como le decía, porque digamos, si uno quiere contar el argumento de Rayuela, lo puede hacer, ¿sí? Se puede hacer y no se perdería la gracia de la novela. Yo quisiera dedicar esto antes de terminar. Pero espere. A Luz Dari Flores Torres, que detesta a Rayuela. Entonces sé que nos va a ver. Ella odia la novela porque la llama novela aburrida. Y eso me preocupa un poco, me inquieta un poco. Pero es que para muchos podría empezar, o sea, el primer encuentro con Cortázar no puede ser siempre, digamos... Rayuela. Sí. No. Y en eso creo que un poco la forma en la que está escrita, también a veces el lenguaje de Cortázar puede llegar a cansar, ¿sí? Y todo eso hace que para algunas personas puede ser una novela completamente, no sé, pues no despreciable, pero sí dejarla sí, pero Cortázar yo creo que Cortázar estaba muy consciente de eso. De hecho el libro dice que encuentro favorable ya aquellos que se han atrevido a abrir las páginas del libro y lo han mirado y que con desdén lo han tirado por la ventana. ¿Por qué? Porque eso ya los ha incitado a algo. Y eso es lo que también en cierta forma buscaba con la escritura de Rayuela. Entonces no creo que... Sí, es decir, me parece que sea aburrida. Creo que llamaba el sentimiento de lo fantástico. Me parece mal que digan que es aburrida, porque si es algo, no es aburrida. No, es bastante todo lo contrario. Entretenida. Si uno logra encontrarle... Le permite a uno estar siempre añadiéndose, saliéndose, volviendo a entrar. A lo mejor, si uno quiere un poco... desdeñar las instrucciones de uso. Sí, leerla como uno se lee la gana. Leerla como uno se lee la gana también es válido, ¿sí? Claro que sí. Entonces me parece que es injusto decir que ahora que no le guste, que de pronto a uno no le puede resultar, es otra cosa y eso es la... Lo que sí estoy seguro es que no se habría podido escribir la novela que se está escribiendo ahora
llena de juegos, de translaciones, de desvaríos, y tan fragmentaria nos está escribiendo ahora sin Cortázar. O sea, yo no creo que es un escritor que ha influido no solo en escritores de nuestra lengua, hablemos un poco de muchas lenguas. Un poco de los personajes de Rayuela, especialmente Rocamadour. Sí, Rocamadour, Rocamadour, el niño, ¿no? Es terrible la muerte del niño. Lucía, que es la maga. Sí. Es el amor de Horacio Oliveira. Sí, y cómo también se va, cómo en esos personajes se van matizando los demás que son más espectrales, ¿no? Babs, Osip, sí, Gregorovich, Travelier, que es el amigo argentino, el amigo argentino de Horacio Oliveira. Los personajes están, uno podría hacer una especie de espejo, de paralelo entre el Club de la Serpiente, que está en Francia, y los amigos de Horacio Oliveira, que están en Buenos Aires, y hay mucha relación. Es un Club de la Serpiente, pero tanguero, o sea, es de gente mucho más derrotada. Y cita, ¿no? El tango es un protagonista también de la novela. Claro. Y está, por ejemplo, no sé si se recuerda, algunos de los tangos que cita cuando está en Francia y cuando vuelve. Sí. Pues anclado en París, entre ellos anclado en París, que creo que es un tango rayuelesco. Rayuelesco. Sí. O Flor de Fango también está. Para no hablar del jazz, ¿no? Sí, para hablar del jazz, que evidentemente rodea toda la novela. Y es una novela que inclusive a veces uno siente la improvisación en la escritura. Claro. Uno siente que está en la improvisación en la escritura y también en lo que ellos dicen, ¿no? Sí. A veces como que es la frase improvisada que salió y las síncopas verbales, habladas, que se notan también en el jazz, ¿no? Y se sabe más de música que yo, pero uno lo nota ahí, ¿no? En la novela. Y me parece que el personaje de Morelli... Hay un capítulo, de hecho, que tiene esa forma de casi de invención baquiana, ¿sí? Que son dos historias y cada una está encima tomada de de Pérez Galdós, ¿no? Sí. De una novela del siglo XIX, de La Regenta, si no estoy mal. Ah, no, perdón, es La Regenta es de Clarín, de Leopoldo Alas. Es uno de los primeros capítulos, está combinado, un texto del XIX con un texto del siglo XX. Todos esos juegos, esas transposiciones de los textos y las formas verbales a mí me parecen, hermano, yo creo que eso es todavía muy, muy válido. Y todavía hay mucho jugo que sacarle a Rayuela. Mucho, todavía. Creo que eso es lo que quisiera decir finalmente. Me parece que es una novela, una cantera que muchos piensan que ya la han agotado y todavía se le puede sacar mucho. Claro, con seguridad. Y es además un libro sobre y de invención. Sobre la invención y de invención. Y que lo lleva también a la invención a uno. Porque, digamos, sin dejar al lado el lírico, ¿no? El lenguaje que crea Cortázar. Sí, claro. Este tipo de cosas que también tienen un poco de relación con lo lunfardo, ¿no? Sí. Lo lleva a uno a pensar en esa Buenos Aires también de principios del siglo XX. Orillera, de puerto, que recibía gente de todo el mundo, por eso la mezcla de los idiomas, una especie de Babel, ¿no? Pero a escala reducida. ¿Algo final para decir de Rayuela? Dice Cortázar aquí, no sé, que no se ha escrito mucho acerca de la gente que silba. Y que si por él fuera le dedicaría un buen lugar a la literatura de gente silbando. Eso está por escribirse, entonces es queda la tarea de una rama de la literatura que se dedique única y exclusivamente a la gente que silba. Sí. ¿Por qué habría que recomendar, ya así para cerrar, Cortázar a los que no lo han leído o para releer a los que ya lo hemos leído, ¿no? Yo lo recomendaría porque hay formas de divertirse que no son unívocas, o sea, no hay una sola forma de divertirse, no solamente se trata de saltar, como dijo Javier Crae, no todo va a ser follar, entonces si no se trata solamente de entretenerse de una forma espectacular, también otras formas, claro, sí, habrá que cruzar, habrá que grabar esos cuatro trastos, ¿no? Y ahí sí, para los que no lo han leído, ¿no? Ahí sí, otras formas de diversión. Vuelvo a César Aira, pero hay otras formas de diversión. Un poco... Usted hizo amor por César Aira, qué horror. Porque es el que impulsa, sí, porque claro. que lo mete ya en... Sí, claro. Y evidentemente porque con Cortázar uno encuentra cantidad de posibilidades, ¿sí? Y asimismo de opciones. Por Cortázar uno entra a la literatura francesa, por Cortázar uno entra a la literatura argentina, por supuesto. Sí. A las vanguardias de todo tipo. Por Cortázar uno se arriesga nuevamente a leer a los del mundo. Claro que sí. Al cuento norteamericano. Al cuento norteamericano. Eso le debemos nosotros también a Poe, ¿no? A Chesterton también.
como Bueno. Roberto Bolaño invita a escribir, Cortázar obliga a escribir, más o menos creo, eso podría ser. Entonces, Bueno, esta la invitación eso era- para leer a Rayuela. Y releerlo porque pues los grandes, hay siempre que volver a los grandes amores. Creo que sí. Y uno no lee por, pues, no es amante de vocación, ¿no? Cortázar. Rayuela no Para es- nada. Bueno, Mucha fidelidad. esto era Conversaciones con Nadie hoy, con Julio Cortázar y Rayuela.